Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a este video. ¿Qué te parece si hablamos un poco de filosofía? No te asustes, solamente un poco. Filosofía e historia van muy unidas. Hay historia de la filosofía y filosofía de la historia. Pero no nos vamos a enredar. Vas a ver, te va a interesar. Este es un video hecho por encargo. Uno de los amigos habituales de este canal me pidió que hablara sobre Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset. Y tiene sentido porque en el entorno de los fanáticos de la leyenda rosa, José Ortega y Gasset tiene cierta relevancia. Lo critican profundamente, lo odian. Y lo odian especialmente porque la línea de esta manipulación de la historia echa sus raíces intelectuales o filosóficas, cuando las tiene, en un filósofo español llamado Gustavo Bueno, que ya murió y del cual alguna vez te he hablado muy marginalmente. Es el inventor de la expresión imperio generador, que tanto les gusta. Y la principal embustera y manipuladora de la leyenda rosa habla con frecuencia de Ortega y Gasset, y con algo menos de frecuencia de Gustavo Bueno, pero habla sobre todo de Ortega y Gasset como para aniquilarlo, destruirlo. ¿Cuál es el problema con don José Ortega y Gasset? El problema es que don José era un pensador independiente. Era alguien que decía lo que pensaba y no andaba con la idea de manipular la historia para tener algún resultado ideológico que a él le interesara. Exactamente hace 100 años, en 1921, este filósofo, José Ortega y Gasset, escribió uno de sus libros más importantes. Es decir, bueno, en realidad tiene dos libros importantes. El uno es España invertebrada y el otro es La rebelión de las masas, que es posterior. Pero el primero, y por decir así, con el que rompió montones de moldes y de cosas y armó un escándalo notable, fue con el de España invertebrada. Y dijo cosas que, bueno, que la leyenda rosa no le perdonará ni en esta vida ni en la siguiente. Dijo cosas como, por ejemplo, que España es un conjunto de sociedades que está en problemas, justamente porque le falta una columna vertebral. Es decir, los mamíferos, bueno, muchos animales, los vertebrados, tenemos una columna vertebral, ¿no? Porque también los peces también son vertebrados y los reptiles. Pues los vertebrados tenemos una columna vertebral que de alguna manera organiza y mantiene unido todo un cuerpo, alrededor de un esqueleto bien organizado, armónicamente sostenido. Y la columna vertebral viene a ser como el eje, la columna en donde se asienta todo el cuerpo. Entonces, cuando alguien dice que España invertebrada, quiere decir que no tiene una columna vertebral, que viene a ser pues como un insecto, o como una ameba, o como un gusano, que no tiene vértebras. ¡Wow! Esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte. ¿Qué le pasaba a José Ortega y Gasset? ¿Estaba loco? ¿Odiaba a España? ¿Qué le pasaba? Bueno, vamos a hacer un poquito de síntesis. Era de una familia de buena posición, no era de la aristocracia ni nada, o sea, no es que fuera así un multimillonario, pero de una familia de buena posición, que tenían un periódico,
Y el hombre pues estaba acostumbrado al ambiente político y al ambiente intelectual, etcétera, etcétera. Es un hombre, pues como te digo, su primer libro importante es de 1921, pues es un hombre que vivió pues el final del siglo XIX, los comienzos y la mitad del siglo XX. Eh, Se formó como filósofo en Alemania, o sea que era un hombre de mucha influencia alemana y era muy europeísta. Y el hombre, comparando Alemania e Inglaterra, comparándolos con España, se daba cuenta de que España estaba en problemas, de que, bueno, estaba en problemas realmente, es decir, el nivel de analfabetismo era enorme, el nivel de crispación social era mucho más elevado, el nivel de falta de industrialización, entonces era realmente, todo esto era una preocupación para José Ortega y Gasset. Y era un hombre, y era un buen patriota, y era un hombre que trataba de pensar y de dar soluciones y de ver qué se podía hacer, de tratar de entender por qué España se encontraba en esa situación. Y trataba de entender cuáles eran los problemas y cuáles eran las perspectivas de futuro. Claro, José Ortega y Gasset, por ejemplo, él presenció muy jovencito, desde luego, pues casi un muchacho muy joven, presenció pues la pérdida de las últimas colonias americanas en 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas, y Guam y todo aquello. Y, y este hombre se daba cuenta de que España, al estar invertebrada, lo que iba a suceder es que se iba a desmembrar, porque no había nada que pudiera justificar mantener juntas las partes de España. Nada. ¿Cuál era la misión, por decir así, de España? No la había, y entonces él se temía la desintegración de España, como se la temía mucha otra gente, y como todavía se nota que España no está integrada. Y ahí lo tienes, pues los movimientos independentistas catalanes, vascos, gallegos, canarios, andaluces, etcétera, etcétera. España sigue siendo invertebrada. José Ortega y Gasset se le ocurrían distintas soluciones, distintas hipótesis, que no las voy a discutir ahora porque nos llevaría demasiado lejos. Bastaría con decir que no era un hombre de izquierdas, todo lo contrario. Era un hombre probablemente incluso medio asustado del progreso del partido bolchevique, de la revolución bolchevique en Rusia. Y más bien sus ideas fueron inspiración de la formación del partido fascista español, que era la Falange Española, que era una imitación del fascismo italiano, que en aquel momento era, bueno, muy admirado por todas partes. Es decir, en realidad fue el invento que se hicieron para tratar de frenar el auge de la revolución bolchevique. Pero, bien, lo que te quiero decir es que las ideas de Ortega y Gasset no eran ideas de izquierdas. Él era un hombre de derechas, de una derecha intelectual, moderada, liberal. No era un extremista, no era un hombre de extrema derecha, era un hombre liberal. Era un hombre que hubiera sido feliz en Inglaterra, con el parlamentarismo liberal, que hubiera estado encantado en debatir en el Parlamento inglés, etcétera, etcétera. Yo creo que esa era la verdadera vocación de José Ortega y Gasset. El hombre estaba frustrado pues, porque notaba que en España él no podía hacer esas cosas que a él le gustaban. Es decir, unos debates intelectuales, unos debates profundos, unos debates liberales que tendían hacia el progreso de la ciencia y a ir hacia adelante, ¿no? Y había lo que había, ¿no? Entonces, pues esto... Y Ortega y Gasset, una de las cosas también que no le perdona a la leyenda negra, digo, la leyenda rosa no se lo perdona por nada del mundo, es que decía que España era un problema y Europa era la solución. Bueno, esto para la embustera principal de la leyenda rosa es como si le metieran un ají
Los americanos saben lo que quieren decir los españoles, ¿no? Un ají, como si metieran un pimiento muy picante por sálvase a la parte, ¿no? Es decir, es terrible. Entonces, que España es el problema y Europa la solución, imposible. Y entonces Gustavo Bueno se lanzó, porque Gustavo Bueno era así, o sea, decía burradas de tamaño colosal. Gustavo Bueno se lanzó a decir, no, Europa es el problema y España es la solución. Y todos estos lo van repitiendo como un mantra. Bueno, y esta es esencialmente el conflicto con el pobre José Ortega y Gasset es este, ¿no? José Ortega y Gasset está bastante pasado, excepto en que el hombre tuvo la capacidad genial, intuitiva, de describir a España como un organismo invertebrado, que realmente fue brillante. Y es, pues mira, de los pocos, no solo de los pocos, yo diría precisamente que es el único filósofo español internacionalmente reconocido. Un par de palabritas sobre Gustavo Bueno, ya que es el, como quien dice, es el némesis de Ortega y Gasset. Gustavo Bueno es un personaje que inicialmente parecía que era marxista. Digo parecía que porque cualquiera sabe, ¿no? Parecía que era marxista, era materialista y cuando era más joven parece que se involucraba mucho con los movimientos sindicales, obreros, etcétera, etcétera. Luego también se hizo bastante popular por la televisión. O sea, era el filósofo que aparecía en tertulias televisivas y en debates, sobre todo defendiendo el ateísmo, porque desde luego era materialista y ateo, defendiendo el ateísmo. Y todavía en YouTube puedes encontrar algunos vídeos viejísimos de este hombre en esos debates en los que le encantaba discutir y pelear, y era un hombre de un temperamento más o menos explosivo. Después hizo como un poco de escuela de filosófica e inventó su concepto del materialismo filosófico, ¿no? Así como el marxismo es el materialismo dialéctico, a él se le ocurrió el materialismo filosófico, que, bueno, busca libros, lo que quieras, y trata de entenderlo. Trata de entenderlo si tienes mucho ánimo y mucha paciencia, pero en realidad sus contribuciones filosóficas son bastante pobres, bastante... es igual, no va por ahí. Con lo que la leyenda rosa lo apoya es con las brutalidades del estilo de que Europa es el problema y España es la solución, por ejemplo, o brutalidades como la de decir que España no necesitó nunca el racionalismo porque tenía la Inquisición, es decir, que defiende la Inquisición frente a Descartes y cosas por el estilo, animaladas de tamaño familiar. Y también se le reconocía por ser un ultranacionalista español y por odiar a los independentistas catalanes y vascos con toda su alma. Vomitaba fuego cada vez que hablaba de estos temas, y desde luego sus seguidores también. Bueno, pues nada más. Aquí termina nuestra charla filosófica. Espero que haya satisfecho la curiosidad del que me pidió este video. Y bueno, y aquí estamos en los comentarios para escuchar lo que os parezca bien y añadir o pedir lo que queráis. Seguiremos hablando. Muchas gracias por tu atención. Cuídate y hasta pronto.